10 sistemas Patriot. $6.000 millones. 7 minutos. Así se esfumó el mayor escudo de Ucrania, bajo una montaña en los Cárpatos. En uno de los operativos más secretos y costosos de la OTAN, un túnel excavado bajo cientos de metros de roca fue elegido como refugio para el mayor arsenal antiaéreo jamás enviado a Ucrania. Allí, bien ocultos, descansaban 10 sistemas Patriot, la promesa de frenar los ataques rusos y salvar ciudades enteras. Pero bastaron apenas 7 minutos para que todo se desmoronara. Una ofensiva precisa y despiadada convirtió ese refugio en tumba. Los 10 Patriot, valorados en miles de millones, quedaron enterrados bajo toneladas de escombros, inutilizados antes siquiera de entrar en combate. El golpe no solo arrasó la operación más cara y ambiciosa de la OTAN en Ucrania, también dejó los cielos abiertos para la aviación rusa, que ahora domina con una libertad total. Moscú ganó, en un solo ataque, una ventaja estratégica capaz de torcer el rumbo de la guerra. Las consecuencias son demoledoras: pérdidas millonarias, la confianza en la tecnología occidental hecha añicos y un frente ucraniano más vulnerable que nunca. Si no comprendes cómo ocurrió este desastre, podrías subestimar hasta qué punto un solo error puede cambiar el destino de un conflicto entero. Pero, ¿cómo fue posible un golpe tan devastador en el corazón de la defensa occidental? Todo comenzó con una filtración. La guerra en Ucrania ha mutado. Ya no se libra solo en trincheras, sino en el cielo y bajo tierra. En esta nueva fase, la supremacía aérea es el factor que definirá la supervivencia del frente ucraniano. Durante semanas, Rusia ha destrozado sistemáticamente la infraestructura energética de Ucrania. Centrales eléctricas convertidas en ruinas, ciudades enteras sumidas en la oscuridad y millones de personas enfrentando frío y tinieblas. Sin electricidad ni calefacción, la vida diaria se ha transformado en una lucha desesperada por sobrevivir. Tomemos como ejemplo la destrucción de la central de Tripilska, una de las más grandes del país. En cuestión de horas, su infraestructura quedó reducida a escombros, dejando a cientos de miles de personas sin acceso a energía. La central de Burstinska sufrió un destino similar. No es solo un daño material. La pérdida de estas plantas significa hospitales sin luz, escuelas cerradas y fábricas paralizadas. En Kharkov, la población ha tenido que improvisar cocinas a leña en los patios de los edificios, recordando escenas de la Segunda Guerra Mundial, cuando la infraestructura se colapsó bajo bombardeos nazis. En Leópolis, los habitantes usan generadores comunitarios y reparten mantas en refugios improvisados. El frío extremo ha obligado a las familias a convivir en sótanos, reproduciendo situaciones vistas en Sarajevo durante los asedios de los años 90. El frente terrestre tampoco resiste. Desde Kupiansk hasta Zaporizhia, las fuerzas rusas avanzan sin tregua. Pero el mayor terror para Ucrania ahora viene del cielo. Bombarderos rusos, como los Su-34 y Su-35, lanzan bombas guiadas FAB de 500, 1500 o hasta 3000 kilogramos. Una sola de estas bombas es suficiente para pulverizar fortificaciones y enterrar pelotones enteros bajo toneladas de escombros. Imagina que una compañía ucraniana se refugia en una escuela reforzada. No importa cuán gruesas sean las paredes, una FAB de 3000 kilogramos puede atravesar el concreto y detonar en el sótano, como ocurrió en Mariupol en 2022, donde refugios civiles quedaron sepultados. Las líneas defensivas, que alguna vez resistieron asedios largos, ahora son borradas en segundos. Los soldados ucranianos, que antes confiaban en trincheras y refugios, han visto cómo los bombardeos rusos destruyen incluso los búnkeres más profundos. En una ocasión, una posición cerca de Avdiivka fue aniquilada tras un solo ataque aéreo, dejando a los sobrevivientes desmoralizados y sin capacidad de respuesta. La moral de las tropas ucranianas está rota. Muchos soldados, al escuchar los motores de un avión ruso, abandonan sus posiciones. Saben que ya ningún refugio es seguro. La precisión letal de las bombas guiadas convierte cualquier trinchera en una tumba. El alto mando ucraniano lo sabe. Sin defensa aérea avanzada en el frente,
todo estará perdido. Los sistemas Patriot, capaces de interceptar aviones, misiles y drones a decenas de kilómetros, se han convertido en la última esperanza. Pero son muy pocos, y apenas cubren grandes ciudades como Kiev, Odessa, Kharkov y Leópolis. Llevarlos al frente significaría dejar a millones de civiles indefensos. Este dilema no es nuevo en la historia militar. Durante la Segunda Guerra Mundial, los británicos enfrentaron un desafío similar con el radar y la defensa aérea de Londres. Si concentraban los recursos en el frente, las ciudades quedaban expuestas. Si los repartían, en ningún lugar habría protección suficiente. Ucrania repite este drama, pero con armas mucho más destructivas y capacidad letal multiplicada por la tecnología moderna. El reloj corre en contra de Ucrania. Cada día sin defensa aérea en el frente significa nuevos territorios perdidos, más bajas y una moral que se desvanece. El riesgo ya no es solo militar. Si caen ciudades clave, el colapso total del frente puede ser cuestión de semanas. En medio de esta emergencia, surge un plan tan temerario como desesperado. Enviar sistemas Patriot directamente a la línea de combate para detener a la aviación rusa. Pero la apuesta resultó más costosa de lo que nadie imaginaba. En un solo golpe, la guerra cambió de rumbo. 10 sistemas Patriot quedaron atrapados y destruidos en un túnel de los Cárpatos. En las sombras de los Cárpatos, Occidente apostó su carta más audaz y perdió todo antes de jugarla. Estados Unidos y la OTAN sellaron un pacto secreto: enviar 10 sistemas Patriot de última generación a Ucrania. Cada uno, valorado en cientos de millones, debía ser el golpe maestro para arrebatar a Rusia el dominio de los cielos. Si funcionaba, el equilibrio de la guerra cambiaría. Si fallaba, el coste sería inconcebible. La operación fue orquestada con precisión quirúrgica. Los Patriot cruzaron el Atlántico en enormes aviones militares, aterrizaron en la base de Ramstein y siguieron, pieza a pieza, hasta Polonia. Allí, camuflados entre camiones civiles y bajo estricta custodia, recorrieron rutas secundarias hacia la frontera ucraniana. El destino final: un túnel soviético oculto en el corazón de las montañas, invisible incluso para satélites espía. Durante días, la caravana avanzó bajo la niebla, esquivando rutas habituales, cambiando horarios y apagando señales electrónicas. Pero la inteligencia rusa detectó patrones: movimientos de vehículos pesados, comunicaciones extrañas, actividad inusual en la frontera. Siguieron los indicios hasta localizar el escondite bajo toneladas de roca. Un caso comparable ocurrió durante la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética logró detectar y atacar bases estadounidenses en Vietnam usando inteligencia de señales. En ese entonces, un simple error de comunicación llevó a la destrucción de aviones estratégicos en la base de Bien Hoa. Ahora, la historia se repite con tecnología digital y satelital, donde cada bit de información puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. La respuesta fue brutal y veloz. En plena noche, misiles hipersónicos Kinzhal, la joya de Moscú, cruzaron cientos de kilómetros, perforando más de 100 metros de montaña para detonar en el túnel. El estruendo sepultó todo bajo escombros: sistemas Patriot, municiones, esperanza. 125 personas, entre soldados y técnicos, quedaron atrapadas sin salida. $6.000 millones en equipos desaparecieron en cuestión de minutos. Ningún sistema pudo desplegarse. La misión más cara y secreta de Occidente fue aniquilada antes de comenzar. El mensaje era inequívoco. Si ni siquiera una fortaleza de roca podía proteger la tecnología occidental, ¿qué esperanza quedaba para el resto de la ayuda militar? La confianza en la capacidad de proteger recursos estratégicos se desmoronó. Rusia no solo destruyó hardware, pulverizó la ilusión de invulnerabilidad de Occidente. La tragedia en los Cárpatos no es solo un desastre táctico. Es un giro que sacude la guerra y obliga a todos, aliados y enemigos, a repensar sus estrategias ante una realidad más cruda y peligrosa. Sobre las ruinas del túnel, la OTAN debe decidir si arriesgar aún más o retroceder. Mientras tanto, Ucrania enfrenta un frente aéreo ruso imparable
y un futuro mucho más incierto. Lo que Ucrania y Occidente perdieron en menos de 7 minutos podría tardar años en recuperarse, si es que alguna vez lo logran. En el tiempo que toma leer una sola línea, el frente ucraniano perdió su escudo más avanzado. 10 sistemas Patriot, destruidos junto con la fe en la tecnología occidental. La supremacía aérea rusa se vuelve total. Sin defensa antiaérea moderna, la aviación rusa opera impune sobre un frente devastado. Bombarderos y cazas atacan ciudades y posiciones militares, descargando bombas guiadas que ningún sistema puede detener. Las líneas defensivas ucranianas, ya agotadas, empiezan a colapsar bajo una lluvia constante de fuego. La moral se desmorona y el miedo se convierte en rutina. En Dnipro, los hospitales han tenido que trasladar a pacientes críticos a sótanos, usando linternas y generadores portátiles. Un ejemplo concreto. Durante un ataque nocturno, el hospital regional perdió la electricidad y el personal tuvo que operar a niños heridos usando la luz de teléfonos móviles. En Odessa, la caída de la red eléctrica provocó el cierre temporal de una planta de tratamiento de agua, dejando a decenas de miles de personas sin suministro. Estas son solo algunas de las consecuencias directas de la pérdida de protección aérea. Las ciudades quedan desnudas ante los ataques. Hospitales, infraestructuras críticas y refugios se transforman en blancos vulnerables. Ni siquiera los túneles excavados en la roca de los Cárpatos ofrecen seguridad. La destrucción allí demuestra que ya no existe refugio seguro. Entre los escombros se apaga la confianza en el escudo occidental. La ilusión de invulnerabilidad se evapora junto con los restos de los Patriots. La OTAN, que había apostado su prestigio a la eficacia de estos sistemas, queda desacreditada ante el mundo. Millones de dólares y décadas de innovación tecnológica desaparecen en cuestión de minutos bajo las armas hipersónicas rusas. Reponer los sistemas llevará meses o años, un tiempo que Ucrania no tiene. Los huecos en la defensa aérea se ensanchan, y la iniciativa estratégica pasa de manera irreversible al lado ruso. Estados Unidos y sus aliados tratan de ocultar la magnitud del desastre. Discursos evasivos y promesas vacías intentan tapar la realidad. Sin embargo, la herida reputacional es profunda. La credibilidad de Washington y Bruselas, junto con la confianza de sus aliados, se erosiona peligrosamente. Gobiernos amigos comienzan a preguntarse si la tecnología occidental es tan fiable como decían, y si el compromiso de la alianza es realmente sólido. El mundo se asoma a un precipicio. La pérdida de poder militar y prestigio puede desencadenar cambios irreversibles en el equilibrio global y en el futuro de la ayuda a Ucrania. Si Occidente no se adapta rápido y restaura su imagen, el costo de este fracaso será incalculable. En medio del desconcierto, una pregunta se impone. ¿Qué lecciones dejará este desastre y cómo evitará Occidente repetirlo? Las consecuencias de este golpe resuenan mucho más allá del campo de batalla. Ahora, Occidente debe decidir si es capaz de aprender y reaccionar a tiempo. Cuando la superioridad tecnológica fracasa, ¿cómo evitar otro desastre de 6.000 millones? La destrucción de 10 sistemas Patriot en un túnel bajo los Cárpatos ha pulverizado el mito de la invulnerabilidad occidental. En segundos, una ofensiva rusa con misiles hipersónicos y guerra electrónica evaporó miles de millones de dólares y dejó a Ucrania expuesta ante la supremacía aérea enemiga. La tecnología, por avanzada que sea, no es un escudo absoluto. Occidente creyó que sus defensas eran inexpugnables, pero ningún refugio es seguro cuando la información y la precisión caen en manos del adversario. Las promesas de protección ilimitada murieron junto con el material más sofisticado de la defensa antiaérea. Para entender la magnitud del error, recordemos el caso de la línea Maginot en Francia antes de la Segunda Guerra Mundial. Los franceses invirtieron años y miles de millones de francos en una muralla de fortificaciones considerada impenetrable. Pero los alemanes, usando información y estrategia inesperada, la sobrepasaron en días, dejando la defensa francesa obsoleta. De igual manera,
La confianza ciega en la inmunidad del túnel de los Cárpatos resultó fatal. Esta tragedia expone una verdad incómoda. La seguridad de la información ya no es un detalle técnico, sino el pilar central de la guerra moderna. Un error logístico, un dato filtrado, pueden convertir inversiones de miles de millones en chatarra y esperanza en ruina. El exceso de dependencia en ayuda extranjera crea una peligrosa ilusión de seguridad. Ucrania apostó todo a los envíos occidentales, pero la coordinación expuesta y la logística vulnerable permitieron a Rusia asestar un solo golpe devastador. La innovación defensiva solo prospera cuando surge de la urgencia local y la adaptación constante, no de transferencias millonarias ajenas. La llegada de misiles hipersónicos y el dominio ruso de la guerra electrónica exigen un cambio radical de estrategias. No hay margen para recetas viejas. La flexibilidad, la descentralización y el replanteamiento táctico permanente se vuelven esenciales. Ignorar estos cambios abre la puerta a nuevas catástrofes. Un ejemplo de resiliencia se encuentra en Israel, donde el desarrollo de la cúpula de hierro emergió de la necesidad urgente de defenderse de ataques con cohetes improvisados. El sistema fue pensado, probado y adaptado localmente, permitiendo respuestas rápidas ante fallos o nuevas amenazas. Ucrania podría inspirarse en este modelo, invirtiendo en sistemas propios y descentralizando la toma de decisiones para dificultar la acción enemiga. Lo más doloroso son las pérdidas humanas y económicas. No solo se han perdido miles de millones en equipos, sino también decenas de vidas y, quizás, la oportunidad de cambiar el rumbo del conflicto. Recursos, tiempo y confianza que no volverán, mientras la reputación de OTAN y Estados Unidos se resquebraja. No aprender de este desastre es condenar a ejércitos y sociedades a repetirlo, multiplicando pérdidas y erosionando la fe en sus líderes. Solo enfrentando la verdad y adaptándose rápido se podrá evitar el próximo colapso. Pero, ¿cómo se llegó a esta vulnerabilidad crítica? Las señales estaban ahí, ignoradas por arrogancia y exceso de confianza. ¿Es este el momento que cambió la guerra para siempre? Imagina, ¿qué harías tú con 6.000 millones y apenas 7 minutos para decidir el destino de un país entero? Así de fugaz fue como la apuesta más cara de Occidente en Ucrania se desvaneció en las montañas de los Cárpatos. 10 sistemas Patriot, símbolo de la tecnología militar estadounidense, quedaron reducidos a chatarra por la precisión demoledora de misiles hipersónicos rusos. En minutos, la ilusión de invulnerabilidad occidental se hizo polvo. Ninguna suma de dinero, ninguna promesa política, ningún escudo digital pudo impedir que miles de millones fueran sepultados bajo toneladas de roca. Aquello que debía ser el escudo definitivo de Ucrania se transformó en su mayor debilidad, abriendo el cielo a la supremacía aérea rusa. No fue solo un error técnico. Este desastre pone en duda todo el paradigma de la guerra moderna. La fe ciega en la superioridad tecnológica occidental acaba de recibir un golpe que podría ser irreversible. El objetivo era salvar el frente, pero lo que quedó fue una línea rota, soldados desmoralizados y ciudades indefensas, mientras los aviones y bombas rusas imponen su ley sin oposición. Pero esto no es solo un drama lejano. Afecta cómo cada uno de nosotros entiende los conflictos, evalúa el valor de la ayuda militar y juzga las promesas de los líderes. Hoy, comprender lo que está en juego puede influir en tu voto, en tu confianza y en tus exigencias a quienes deciden por ti. La reputación de la OTAN y de Estados Unidos está contra las cuerdas, arrastrando con ella la credibilidad de todo Occidente. Entonces, dime, ¿qué significa para ti que 6.000 millones de dólares y el trabajo de generaciones se pierdan en 7 minutos? ¿Sigues confiando en que la tecnología puede cambiar el curso de una guerra, o es momento de repensar toda nuestra estrategia? La historia está cambiando ante nuestros ojos, y la lección de este fracaso solo sirve si la aprendemos ahora, no después. ¿Qué pasos concretos pueden evitar que otro desastre así ocurra? Primero, mejorar la seguridad de la información. Entrenar a todos los involucrados, desde técnicos hasta altos mandos,
en protocolos de comunicación cifrada y en la detección de patrones sospechosos. Segundo, diversificar y descentralizar la defensa aérea, creando unidades móviles y sistemas redundantes que puedan sobrevivir a un ataque masivo. Tercero, invertir en innovación local, apoyando a ingenieros ucranianos para desarrollar soluciones adaptadas al terreno y la amenaza específica. Y sobre todo, mantener la humildad estratégica, asumir que ningún sistema es invulnerable y que el enemigo aprende tan rápido como nosotros. Solo así, con autocrítica y adaptación, se puede restaurar la confianza y proteger lo irreemplazable. Tu voz, tu análisis y tus decisiones cuentan más que nunca. Déjanos tu opinión, comparte este debate y prepárate. La próxima pieza del rompecabezas está por revelarse y podría redefinir lo que creemos sobre seguridad y poder en el siglo XXI.